El Ara descendió del viejo taxi que la había traído desde el pueblo más cercano, un lugar llamado Ribeira, donde las casas se apiñaban como si temieran al mar. El conductor, un hombre arrugado con ojos que parecían haber visto demasiadas tormentas, le había advertido: «Ese faro no es para curiosos, señora. Lleva décadas vacío, pero a veces se oyen cosas». Ella sonrió con esa ironía escandinava que había heredado de su madre noruega, pensando que era solo folclore local. Cargando su mochila con el equipo de grabación, una linterna y un cuaderno, caminó por el sendero empedrado que serpenteaba entre acantilados escarpados. El viento salado le azotaba el rostro, trayendo consigo el rugido constante de las olas que chocaban abajo, como un corazón latiendo en la distancia. El faro se erguía ante ella como una silueta espectral contra el cielo plomizo de la tarde. Construido en el siglo XIX, según sus investigaciones, había guiado a marineros hasta que un naufragio masivo en 1923 lo condenó al abandono. Ahora, cubierto de musgo y salitre, parecía un dedo acusador apuntando al horizonte. El Ara empujó la puerta oxidada, que cedió con un gemido metálico, revelando un interior polvoriento iluminado por rayos de luz que se filtraban a través de ventanas agrietadas. El aire era espeso, cargado de un olor a humedad y algo más, indefinible, como el eco de vidas pasadas. Subió la escalera en espiral, cada peldaño crujiendo bajo sus botas, y se instaló en la sala superior, donde el antiguo farol dormía cubierto de telarañas. Mientras desplegaba su equipo, notó cómo el sol se hundía rápidamente, tiñendo el mar de un rojo sangriento. «Perfecto para una historia atmosférica», murmuró para sí misma, encendiendo la grabadora. Pero entonces un sonido sutil la hizo pausar. Un eco distante, como pasos subiendo la escalera. Se asomó, pero no había nada. «Solo el viento», se dijo, riendo por lo bajo de su propia sugestibilidad. La niebla comenzaba a rodar desde el océano, envolviendo el faro en un manto blanco que borraba el mundo exterior. El Ara se sentó a escribir, describiendo la soledad que la rodeaba, pero en su mente una vocecita irónica susurraba: «¿Y si no estás tan sola como crees?». El crepúsculo se profundizaba, y con él una inquietud sutil se instalaba en su pecho, como si el faro respirara a su ritmo. A medida que la oscuridad se adueñaba del lugar, el Ara encendió la linterna, proyectando sombras danzantes en las paredes curvadas. Escuchó el viento ulular a través de las grietas, formando patrones que casi sonaban como palabras fragmentadas. «Vuelve, casa». Sacudió la cabeza, atribuyéndolo a la fatiga del viaje. Decidió explorar un poco más antes de dormir. Bajó a la base del faro, donde una pequeña habitación albergaba reliquias olvidadas. Un diario amarillento de un farero anterior, mapas descoloridos y una campana oxidada que pendía inmóvil. Al tocar el diario, un polvo fino se levantó y por un instante creyó oír un suspiro, como si el libro exhalara. «Imaginación hiperactiva», se burló de sí misma, pero su pulso se aceleró ligeramente. Regresando arriba, preparó su saco de dormir en el suelo frío. La tormenta se avecinaba. Truenos lejanos retumbaban como advertencias. El Ara se recostó, escuchando el mar golpear las rocas con una cadencia hipnótica. Cerró los ojos, pero el sueño no llegaba fácilmente. En cambio,
vinieron pensamientos intrusivos, recuerdos de su infancia en Oslo, sola en la nieve, sintiendo que el bosque la observaba. Aquí, en este faro remoto, esa sensación regresaba multiplicada. Un crujido repentino la hizo abrir los ojos. ¿Había sido la escalera? Se levantó, linterna en mano, y bajó unos peldaños. Nada, solo silencio. Pero al volver, juró que su mochila estaba ligeramente movida, como si alguien la hubiera tocado. El viento, se convenció, aunque no había brisa dentro. La noche se extendía, y con ella, el faro parecía cobrar vida propia, susurrando secretos que el Ara aún no comprendía. La mañana siguiente amaneció envuelta en niebla espesa, tan densa que el Ara apenas distinguía el mar desde la ventana superior. El faro parecía flotar en un vacío blanco, aislado del mundo. Se preparó un té con su termo, sintiendo un frío que calaba más allá de la piel, como si el lugar extrajera calor de su cuerpo. Mientras sorbía la bebida caliente, revisó sus notas de la noche anterior. Ecos inexplicables, había escrito, seguido de una nota jocosa. O tal vez solo indigestión gallega. Pero la broma no disipaba la inquietud que se había instalado en su estómago. Decidió salir a explorar los alrededores, esperando que el aire fresco aclarara su mente. Bajando la escalera, notó algo peculiar. Los peldaños crujían de la misma manera que la noche anterior, pero ahora parecía un patrón repetitivo, como una melodía sutil. Al llegar abajo, abrió la puerta y se adentró en la niebla. El camino hacia los acantilados era traicionero, con rocas resbaladizas por la humedad. Caminó con cuidado, escuchando el rumor constante de las olas, que hoy sonaban amortiguadas, distantes, como si vinieran de otro tiempo. De pronto, tropezó con algo, una piedra grabada con símbolos antiguos, quizás celtas, medio enterrada en el suelo. La fotografió, intrigada, pero al hacerlo, un viento repentino levantó hojas secas a su alrededor, formando un remolino que duró exactamente 10 segundos antes de disiparse. Coincidencia, pensó, aunque su corazón latía con fuerza. Regresando al faro, el Ara sintió una desorientación creciente. ¿Había caminado tanto? El edificio parecía más lejano de lo que recordaba. Al entrar, subió directamente a la sala superior y encendió su grabadora para narrar sus hallazgos. «El faro susurra», dijo en voz alta, describiendo la piedra. Pero al reproducir la grabación, oyó algo más. Detrás de su voz, un eco sutil, como si alguien repitiera sus palabras con un retraso de segundos. Parpadeó, confusa, y lo reprodujo de nuevo. Allí estaba. El faro susurra, susurra. No era su imaginación. La grabadora lo capturaba. Un escalofrío la recorrió, pero se rió nerviosamente. Tal vez un fallo técnico. O estoy volviéndome loca, lo cual sería material perfecto para el artículo. Decidió investigar el diario del farero que había encontrado. Sentada en el suelo, lo abrió con cuidado. Las entradas eran lacónicas. Día 47, viento fuerte, luces en el mar. Día 92, oí mi nombre en la tormenta. El Ara frunció el ceño. Eso resonaba con su experiencia. Siguió leyendo, y una entrada la heló. Día 183. El tiempo se repite. Bajé la escalera 3 veces hoy, pero solo una fue real. Cerró el libro bruscamente, sintiendo que el aire se espesaba. Miró su reloj. Marcaba a las 10:15, pero juraba que había sido las 10:15 cuando salió. ¿Un error?
Sacudió el reloj, pero persistía. El pánico sutil se coló en sus pensamientos. ¿Y si el faro jugaba con el tiempo? Para distraerse, Elara preparó una comida sencilla de su mochila, pero mientras comía, oyó pasos subiendo la escalera. Se levantó de un salto, linterna en mano, y gritó: «¿Hola? ¿Hay alguien?». Silencio. Bajó corriendo, pero la puerta estaba cerrada como la había dejado. Al volver arriba, su taza de té estaba volcada, derramando el líquido caliente como si acabara de suceder. «Imposible», murmuró limpiándolo. La niebla afuera se densificaba, borrando cualquier noción de orientación. Elara se sentó, abrazando sus rodillas, y por primera vez sintió el peso real de la soledad. No solo física, sino como si el faro la absorbiera, haciendo que sus pensamientos se volvieran ecos de sí mismos. La tarde se extendía, y con ella la certeza de que algo invisible la observaba, esperando su próximo movimiento. La niebla no se disipaba con el paso de las horas. Al contrario, parecía espesarse, como si el faro la atrajera hacia sí mismo, envolviéndolo en un capullo de silencio blanco. Elara decidió no salir más. El frío exterior era demasiado cortante, y algo en su interior le decía que el verdadero peligro no estaba en los acantilados, sino dentro de esas paredes curvas que ahora sentía como una segunda piel. Se sentó junto a la ventana empañada, trazando con el dedo patrones en el vidrio húmedo, espirales, líneas que se cruzaban sin sentido. Intentaba concentrarse en su artículo, pero las palabras se le escapaban, se repetían en su mente como un disco rayado. El faro susurra, susurra, susurra. Encendió de nuevo la grabadora, esta vez con más precaución. Habló despacio, midiendo cada sílaba. Día 2. La niebla persiste. He encontrado un diario que menciona repeticiones temporales, coincidencia o sugestión colectiva de antiguos fareros. Al reproducir, el eco estaba allí otra vez, pero ahora más claro, casi simultáneo. Su voz se solapaba consigo misma, como si dos Elaras hablaran al unísono con un leve desfase. Apagó el aparato bruscamente, el corazón latiéndole en la garganta. «Esto no es posible», murmuró, y se rió. Una risa corta y nerviosa que sonó hueca en la sala vacía. «Estoy grabando mi propia paranoia. Genial, Elara. Material de primera para un podcast de terror barato». Para romper la tensión, decidió cocinar algo simple en su hornillo de camping. El olor a sopa instantánea llenó el aire, un aroma reconfortante y mundano que contrastaba con la atmósfera opresiva. Mientras removía la olla, oyó un sonido nuevo, un leve golpeteo rítmico, como dedos tamborileando sobre madera. Provenía de abajo, de la escalera. Se quedó inmóvil, cuchara en el aire. El golpeteo cesó exactamente cuando ella dejó de respirar. Reanudó el movimiento y el sonido volvió, sincronizado. «Es el viento moviendo algo suelto», se dijo, pero sabía que mentía. Bajó la mirada hacia la trampilla que llevaba a los niveles inferiores. Estaba cerrada, como siempre. Subió al balcón exterior, desafiando la niebla. El viento la golpeó con fuerza, trayendo partículas de sal que le picaban en los ojos. Desde allí, el faro parecía aún más alto, una torre solitaria en un mar de nada. Miró hacia abajo. Los acantilados se perdían en la bruma, y por un instante creyó ver una figura borrosa al pie del sendero, inmóvil, mirando hacia arriba. Parpadeó,
y ya no estaba. Ilusión óptica, pensó, pero su pulso no se calmaba. Regresó dentro, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Al volver a la sala, encontró su cuaderno abierto en una página que no recordaba haber escrito. Allí, con su propia letra, pero ligeramente más temblorosa, había una frase. ¿Cuántas veces has subido ya la escalera hoy? Elara se quedó helada. Revisó sus notas anteriores. Ninguna coincidía con esa caligrafía exacta. Pasó las páginas hacia atrás y en cada una encontró pequeñas alteraciones. Una palabra cambiada, una coma añadida, como si alguien hubiera estado corrigiendo su diario en secreto. Cerró el cuaderno de golpe y lo guardó en la mochila, pero al hacerlo sintió un roce frío en la nuca, como aliento. Se giró bruscamente. Nada. Solo las sombras danzando bajo la luz de la linterna. La tarde se deslizaba hacia una noche prematura. Elara decidió no dormir aún. Temía soñar con escaleras infinitas. En cambio, leyó en voz alta fragmentos del diario del farero antiguo, como si confrontar las palabras ajenas pudiera exorcizar las suyas propias. Día 2214. Hoy volví a oírla. Mi voz, pero no era yo. Me pedía que bajara al sótano. No lo hice. Elara sintió un nudo en el estómago. Ella tampoco había bajado al sótano. Ni siquiera sabía si existía uno. Pero ahora la curiosidad, o algo más oscuro, la empujaba. Se levantó, linterna en mano, y comenzó a descender la escalera en espiral. Cada peldaño crujía con el mismo ritmo exacto que había oído antes. Al llegar al nivel inferior, encontró una puerta de hierro que antes no había visto, medio oculta tras cajas apiladas. La empujó. Cedió con un chirrido largo y doloroso. Dentro, oscuridad absoluta y un olor a salitre y algo metálico, como sangre vieja. Apuntó la linterna. Paredes cubiertas de marcas, arañazos profundos que formaban espirales idénticas a las que ella había trazado en el vidrio. En el centro, una mesa pequeña con un espejo antiguo, cubierto de polvo. Al acercarse, vio su reflejo, pero el reflejo sonreía, mientras que ella no. Elara retrocedió un paso, el corazón golpeándole las costillas. El reflejo en el espejo no la imitó. En cambio, inclinó ligeramente la cabeza, como estudiándola. La sonrisa se ensanchó, lenta, casi tierna. Ella apagó la linterna de golpe, sumiendo la habitación en tinieblas. El silencio era tan denso que podía oír su propia respiración entrecortada. Pasaron segundos o minutos, ya no estaba segura, antes de que volviera a encenderla. El espejo estaba vacío. Solo su rostro pálido y asustado la miraba de vuelta. «Truco de la luz», se dijo, pero la voz le tembló. Salió del sótano apresuradamente, cerrando la puerta tras de sí con un golpe seco. Subió la escalera corriendo, tropezando en el último peldaño y cayendo de rodillas en la sala superior. El cuaderno estaba ahora sobre la mesa, abierto en una página nueva. Con letra suya, pero escrita con tinta que no recordaba haber usado, leyó: «Subiste 4 veces hoy. La quinta será diferente». Elara sintió náuseas. Contó mentalmente: la primera exploración nocturna, la segunda al amanecer, la tercera para cocinar, la cuarta ahora. ¿4? Sí, pero ¿cómo lo sabía el cuaderno? ¿O era ella misma en un lapsus de memoria? Se sentó en el suelo, abrazándose las piernas, intentando recuperar el control. «Es sugestión», se repetía. El aislamiento, el diario, la niebla.
Todo conspira para que me vuelva loca. Pero no lo estoy. No lo estoy. Para probarlo, marcó la hora en su reloj. 18:47. Esperó, mirando fijamente el segundero. Pasaron 5 minutos. 10. 15. El reloj seguía marcando 18:47. Lo sacudió, lo golpeó contra la palma. Nada. El tiempo se había detenido, o ella se había salido de él. Un sonido nuevo rompió el silencio. Un zumbido bajo, casi infrasónico, que parecía venir de las paredes mismas. Vibraba en sus huesos, en sus dientes. El ara se tapó los oídos, pero el zumbido seguía dentro de su cabeza. Poco a poco se transformó en palabras, susurradas con su propia voz, pero más grave, más antigua. Quédate, quédate, el faro te necesita. Se levantó de un salto y corrió hacia la ventana. Fuera, la niebla se había arremolinado en formas extrañas, como rostros difuminados que se disolvían al instante. Uno de ellos, por una fracción de segundo, le pareció su propia cara, mirándola desde el exterior. Regresó al centro de la sala y apagó todas las luces, quedándose solo con la linterna. La oscuridad era absoluta, reconfortante y aterradora al mismo tiempo. Se obligó a respirar despacio, contando las inhalaciones. 1, 2, 3. Al llegar a 10, oyó pasos, ligeros, descalzos, subiendo la escalera. No eran los suyos. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Los pasos se detuvieron justo fuera de la puerta. Luego, un susurro clarísimo, casi cariñoso. El ara. Ella no respondió. No podía. El nombre sonó de nuevo, esta vez más cerca, como si viniera de detrás de ella. Se giró lentamente. La sala estaba vacía, pero en el espejo que había traído del sótano, no recordaba haberlo subido, su reflejo ya no sonreía. Ahora lloraba, lágrimas silenciosas que no llegaban a tocar el cristal. El ara se acercó, hipnotizada. Extendió la mano. El reflejo hizo lo mismo. Sus dedos se tocaron a través del vidrio frío, y por un instante sintió calor humano, piel contra piel. Retiró la mano como si se hubiera quemado. El zumbido regresó, más fuerte, y con él una oleada de recuerdos que no eran suyos. Noches interminables mirando el mar, el faro encendido como único ojo en la oscuridad, un naufragio que nunca terminó del todo. Vio, o creyó ver, a un hombre con uniforme de farero, de pie en el balcón, gritando al viento. Luego, el hombre se giró, y era ella. El ara retrocedió hasta chocar con la pared. El reloj seguía detenido en 18:47. La niebla golpeaba los cristales como dedos impacientes. Y en algún lugar, muy dentro del faro, algo respiraba al mismo ritmo que ella. El reloj seguía clavado en las 18:47, como si el tiempo hubiera decidido tomarse un descanso indefinido en ese preciso instante. El ara lo dejó sobre la mesa y se obligó a apartar la mirada. Fijarse en él solo aumentaba la sensación de que algo la observaba desde dentro de los números inmóviles. Se levantó con piernas temblorosas y caminó hacia el balcón, abriendo la puerta de golpe. El viento la recibió con violencia, cargado de sal y de un olor extraño, casi orgánico, como algas podridas mezcladas con algo dulce y metálico. La niebla se había espesado tanto que parecía sólida. Al extender la mano, sus dedos desaparecían en ella a pocos centímetros. Bajó la vista. Abajo, entre los remolinos blancos, creyó distinguir de nuevo
aquella silueta borrosa al pie del acantilado. Esta vez no desapareció al parpadear. Permanecía allí, inmóvil, con los brazos caídos a los lados. El ara entrecerró los ojos, intentando distinguir detalles. ¿Era una persona? ¿O solo un poste viejo, una roca con forma humana? El viento le trajo un sonido nuevo, un lamento bajo, casi humano, que subía desde las rocas y se enredaba en los hierros del faro. No era llanto, era más bien un suspiro prolongado, resignado, como el de alguien que lleva siglos esperando. Regresó dentro y cerró la puerta con cuidado, como si temiera despertar algo. La sala parecía más pequeña ahora, las paredes más cercanas. Se sentó frente al espejo que había subido del sótano sin recordar cómo. Su reflejo la miraba con ojos cansados, pero ya no lloraba. En cambio, movía los labios en silencio, articulando palabras que el ara no oía. Intentó leerlos. No, bajes más. Ella misma pronunció las palabras en voz alta, y al hacerlo sintió un vértigo repentino, como si el suelo se inclinara. El espejo vibró ligeramente bajo sus dedos. Decidió romper el ciclo. Tomó su cuaderno y escribió con determinación: «Hoy es martes. Son las...». Miró el reloj detenido y completó: «Las 18:47 eternas. Pero yo sigo aquí. Yo decido cuándo termina». Cerró el cuaderno y lo guardó en el fondo de la mochila, como si encerrarlo pudiera encerrar también la anomalía. Luego, por puro instinto, comenzó a hablar en voz alta, narrando lo que veía, como si grabara un informe para alguien que aún existiera fuera de ese faro. La niebla ha devorado el horizonte. No hay estrellas. No hay luna. Solo este edificio que respira conmigo. He visto mi reflejo hacer cosas que yo no hago. He oído mi voz decir cosas que no pienso. Pero sigo siendo yo, ¿verdad? La última pregunta quedó suspendida en el aire, sin respuesta. Entonces el zumbido regresó, más grave, más profundo. Esta vez no formaba palabras. Era una vibración que le recorría la columna vertebral, que le hacía doler los dientes. El ara se tapó los oídos, pero era inútil. El sonido estaba dentro. Poco a poco se sincronizó con los latidos de su corazón. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Y entonces, sin previo aviso, el ritmo cambió. El corazón latió una vez más lento, luego otra y otra, como si algo lo estuviera contando, midiendo, saboreando. Se levantó de golpe y corrió hacia la escalera. Bajó los peldaños a trompicones, sin linterna, guiándose solo por el tacto de la barandilla fría. Al llegar al nivel inferior, se detuvo frente a la puerta del sótano. Estaba entreabierta. Ella juraba haberla cerrado. Del interior salía un resplandor tenue, azulado, como luz de luna filtrada por agua profunda. El ara respiró hondo y empujó la puerta. Dentro, el espejo seguía allí, pero ahora reflejaba algo diferente. No era la habitación, era el balcón superior, visto desde fuera. Y en el centro del reflejo estaba ella misma, de pie, mirando hacia abajo, con el viento azotándole el pelo. Pero la helara del espejo no estaba sola. Detrás de ella, apenas visible en la penumbra, había otra figura. Alta, delgada, con contornos que se deshacían como niebla. La figura levantó una mano y la posó suavemente en el hombro de la helara reflejada. El ara real retrocedió. El resplandor azulado se intensificó, y entonces oyó, clarísimo, su propia voz desde el espejo. «Ven, ya es hora de la quinta subida».
Elara cerró la puerta del sótano de un portazo y subió la escalera a 4 patas, jadeando. Cada peldaño parecía más alto que el anterior, como si la espiral se estuviera estirando mientras ella ascendía. Al llegar arriba, se derrumbó contra la pared, sintiendo que el aire le quemaba los pulmones. La sala estaba igual. El reloj detenido, el cuaderno cerrado, la linterna parpadeando débilmente. Pero algo había cambiado. El olor. Ahora olía a ozono, a electricidad estática, como justo después de un relámpago. Y debajo, muy sutil, a sal y a hierro. Se arrastró hasta la ventana y miró afuera. La niebla se había abierto en un círculo perfecto alrededor del faro, como si una mano invisible la hubiera apartado. En el centro de ese círculo, el mar estaba en calma absoluta, espejo negro bajo un cielo sin estrellas. Y en la superficie del agua, reflejada con nitidez imposible, vio la silueta del faro, pero invertida. El faro descendía hacia las profundidades, su luz apagada apuntando hacia abajo, hacia un abismo que no terminaba. Elara se apartó de la ventana como si la hubieran golpeado. «Esto no es real», susurró. «Esto es fiebre, o hipoxia, o...». No terminó la frase, porque en ese momento oyó la 5ª subida. Pasos lentos, deliberados, subiendo la escalera desde abajo. No eran apresurados, no eran nerviosos, eran pacientes, como si quien subía supiera que ella no tenía a dónde ir. Elara se puso de pie y buscó algo con qué defenderse. No había nada útil, solo el hornillo, el termo, el cuaderno. Tomó la linterna y la empuñó como un arma. Los pasos se acercaban. 1, 2, 3. Cada crujido era idéntico al anterior, como si la escalera reprodujera exactamente la misma secuencia. Al llegar al último peldaño, los pasos se detuvieron. Silencio absoluto. Entonces, desde el otro lado de la puerta, su propia voz habló. Suave, cariñosa, triste. «Elara, abre. Ya has subido 4 veces. Esta es la última. Te estoy esperando». Ella no se movió. La voz continuó, ahora más cerca, como si hablara pegada a su oído. «No duele. Solo es quedarse. El faro necesita una luz nueva. Tú puedes serla. Has estado preparándote toda la vida para esto. La soledad, el frío, los ecos, todo te ha traído aquí». Elara sintió lágrimas calientes rodar por sus mejillas. No recordaba la última vez que había llorado. Se limpió la cara con la manga y respondió con voz temblorosa pero firme. «No soy una luz, soy una persona, y me voy a ir de aquí». Silencio. Luego, una risa baja, casi tierna. «¿Irte? ¿A dónde?» El tiempo se detuvo a las 18:47 porque tú lo pediste. Querías quedarte un poco más. Querías entender. Ahora entiendes». Elara negó con la cabeza, aunque nadie la veía. «No lo pedí. No lo quiero». La voz suspiró. «Entonces baja. Baja y mírame. Míranos. Verás que ya no hay diferencia». Elara se acercó a la puerta. Apoyó la frente contra la madera fría. Del otro lado sentía calor. Calor humano. Respiración. Vida. O algo que imitaba la vida con tanta perfección que dolía. Abrió la puerta muy despacio. La escalera estaba vacía. Pero al final de ella, en la penumbra del nivel inferior, una figura la esperaba. Era ella. Exactamente ella. Mismo abrigo, mismo pelo revuelto por el viento, misma expresión de cansancio y miedo. Solo que esta Elara sonreía con dulzura infinita.
La figura extendió la mano. «Ven, la niebla se está cerrando otra vez. Pronto no habrá salida. Pero no tengas miedo. Aquí dentro nunca estás sola». El ara miró esa mano. Sintió el impulso de tomarla, de bajar, de terminar con la lucha. Pero en el último segundo, algo dentro de ella, un recuerdo diminuto, casi olvidado, el olor a nieve de Oslo, la risa de su madre, la hizo retroceder. Cerró la puerta de golpe y corrió al balcón. El círculo de niebla se había cerrado de nuevo. El mar volvía a rugir, y en el horizonte, por primera vez en horas, apareció una luz diminuta. Un barco, o quizás otro faro, lejana, pero real. El ara respiró hondo y gritó al viento con toda la fuerza que le quedaba. «¡Aquí! ¡Estoy aquí!». La luz parpadeó una vez, 2 veces, como si respondiera. Pero detrás de ella, desde la escalera, los pasos comenzaron de nuevo, lentos, pacientes, eternos. El grito de el ara se perdió en el viento, como si el mar lo hubiera tragado antes de que pudiera llegar a ninguna parte. La luz lejana, aquel parpadeo que había parecido una respuesta, se apagó casi de inmediato, como si alguien hubiera soplado una vela. La niebla volvió a cerrarse con una rapidez obscena, devorando el horizonte, el cielo, todo lo que quedaba fuera del círculo invisible que rodeaba el faro. El ara se quedó allí, aferrada a la barandilla oxidada, sintiendo cómo el frío le trepaba por las muñecas hasta los codos. Sus dedos estaban blancos, entumecidos. No sabía si era por el viento o por el miedo que ya no distinguía entre exterior e interior. Regresó a la sala arrastrando los pies. La puerta del balcón se cerró sola detrás de ella con un chasquido seco, como si el faro hubiera decidido que ya era suficiente exposición al mundo exterior. Dentro, el reloj seguía clavado en las 18:47, pero ahora el segundero se movía, muy despacio, hacia atrás. Cada tic era un retroceso minúsculo, casi imperceptible, pero innegable. El ara se acercó y lo observó fijamente. El tiempo no se había detenido, se había invertido. Se sentó en el suelo, espalda contra la pared curva, y cerró los ojos. Intentó recordar cómo había llegado allí. El taxi en Ribeira, la advertencia del conductor, el sendero entre acantilados. Cada imagen era nítida, pero al intentar unirlas, sentía que se deshacían, como si alguien estuviera borrando los bordes con una goma invisible. ¿Cuánto tiempo llevaba realmente en el faro? ¿Un día? ¿2? ¿O llevaba años y el resto era un recuerdo implantado para mantener la cuerda un poco más? El zumbido regresó, pero esta vez era diferente, más suave, casi melódico, como una nana cantada bajo el agua. El ara abrió los ojos. La linterna, que había dejado sobre la mesa, parpadeaba en un ritmo lento, sincronizado con el zumbido. Encendida, apagada, encendida, apagada. Cada vez que se apagaba, la sala parecía más oscura de lo que debería. Cada vez que se encendía, la luz era más fría, más azulada. Se levantó y caminó hacia el espejo. Esta vez no había reflejo, solo niebla atrapada dentro del cristal, girando en espirales lentas. Extendió la mano y tocó el vidrio. Estaba caliente, quemaba. Retiró los dedos con un jadeo, pero ya era tarde. En la yema del índice tenía una marca roja, como una quemadura antigua. La forma era idéntica a las espirales grabadas en las paredes del sótano. De pronto, el zumbido se convirtió en palabras otra vez. Pero no eran su voz. Era la voz del farero del diario, ronca,
agotada, hablando desde muy lejos. Día 365. Hoy la vi subir por quinta vez. No era ella, o sí era. Ya no importa. El faro elige, siempre elige. Y cuando elige, no hay marcha atrás, solo quedarse. El Ara sintió un nudo en la garganta. Recordó la frase del cuaderno: la quinta será diferente. Bajó la mirada. Sus botas estaban cubiertas de una fina capa de sal, como si hubiera caminado por la playa, pero no había salido del faro desde la mañana. ¿O sí? No estaba segura. Se acercó a la trampilla que llevaba a los niveles inferiores. La abrió. La escalera descendía hacia una oscuridad que parecía más profunda que antes. Del fondo subía un olor a ozono y a flores marchitas. El Ara respiró hondo y comenzó a bajar. Esta vez no corrió. Bajó despacio, peldaño a peldaño, contando en voz alta para mantener la cordura. 1, 2, 3, 4, 5. Al llegar al quinto peldaño, todo cambió. La escalera terminó abruptamente. No había más peldaños, solo un vacío negro. Pero no era un vacío cualquiera. Era un espejo líquido, una superficie quieta que reflejaba el techo de la escalera desde abajo. El Ara se inclinó. Su rostro apareció en la superficie, pero invertido, como si estuviera colgando del techo. Y detrás de su rostro reflejado, sonriendo con dulzura, estaba la otra El Ara, la que esperaba. «Quinta vez», dijo la superficie con su voz. «Bienvenida a casa». El Ara retrocedió tan rápido que tropezó y cayó sentada en el peldaño. El espejo líquido se onduló ligeramente, como si hubiera reído. Luego se quedó quieto otra vez. Arriba, desde la sala, oyó su propia voz llamándola. «El Ara, ven, no tengas miedo, ya casi termina». Ella se quedó allí, sentada en la escalera infinita que ya no era escalera, escuchando cómo su propia voz la llamaba desde todos los lados a la vez. Y por primera vez se preguntó si realmente quería resistirse. El Ara permaneció sentada en el quinto peldaño durante lo que parecieron horas, o minutos, o siglos. El tiempo ya no tenía forma. Era solo una sensación pegajosa que se adhería a la piel. El espejo líquido abajo seguía inmóvil, reflejando su rostro invertido, y detrás la sonrisa paciente de la otra. No la presionaba, no la urgía, solo esperaba, como si supiera que el tiempo, o lo que quedaba de él, jugaba a su favor. Finalmente, el Ara se puso de pie. Las piernas le temblaban, pero no de miedo, de cansancio, un cansancio profundo, óseo, como si hubiera cargado el peso del faro entero durante años. Subió de nuevo los peldaños, 5, exactamente 5, y emergió en la sala superior. Todo estaba igual. El reloj ahora marcaba las 18:46 y retrocedía aún más despacio. El cuaderno estaba abierto en una página en blanco. Sobre la mesa, su termo humeaba ligeramente, como si acabara de prepararse un té que no recordaba haber hecho. Se sentó y miró el termo. Lo tocó. Estaba caliente. Bebió un sorbo. Sabía a sal y a hierro, pero también a casa. A Oslo en invierno. A su madre cantándole antes de dormir. Lágrimas calientes le rodaron por las mejillas sin que se diera cuenta. No eran de tristeza, eran de reconocimiento, de algo que se parecía peligrosamente al alivio. «¿Qué quieres de mí?», preguntó en voz alta. Silencio. Luego, desde el espejo del sótano, que ahora estaba apoyado contra la pared de la sala, aunque ella no lo había subido, llegó la respuesta, su voz. La otra voz. «Que te quedes, que seas la luz, que dejes de huir de lo que ya eres».
El ara miró el espejo. Esta vez no había niebla dentro, solo ella, ella, una sentada, exhausta, con lágrimas en las mejillas, la otra de pie, serena, con los brazos abiertos. «No soy tú», dijo el ara. «Lo eres», respondió la otra. «Siempre lo has sido. El faro solo te quitó las máscaras, la investigadora, la escéptica, la que bromea para no sentir. Todo eso se ha desprendido. Queda lo esencial, y lo esencial siempre vuelve al faro». El ara se levantó y caminó hacia el espejo. Extendió la mano. La otra hizo lo mismo. Sus dedos se encontraron en el cristal. Esta vez no hubo quemadura, solo calor. Un calor humano, reconfortante, que se extendió por su brazo hasta el pecho. Cerró los ojos. Sintió cómo el frío del faro se retiraba, como si alguien hubiera encendido una estufa invisible. Cuando abrió los ojos, el espejo estaba vacío. Solo su reflejo normal la miraba, cansado, triste, pero entero. El reloj marcó las 18:45. Siguió retrocediendo. El ara se acercó a la ventana. La niebla seguía allí, pero ahora parecía más delgada. A lo lejos, muy a lo lejos, volvió a aparecer aquella luz diminuta. Un parpadeo. Otro más. Como un código Morse paciente. Ella sonrió por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa pequeña, irónica, casi humana. «Quizá no sea la quinta vez», murmuró. «Quizá sea la primera vez que decido quedarme, pero no como tú quieres». Tomó el cuaderno y escribió una última línea. 18:44. Sigo aquí, pero elijo cuándo me voy. Cerró el cuaderno, lo guardó en la mochila y comenzó a bajar la escalera, no hacia el sótano, hacia la puerta principal, hacia el sendero, hacia lo que quedaba del mundo. Detrás de ella, el faro suspiró. Un suspiro largo, resignado. Pero no la detuvo. Los pasos que antes la seguían ya no sonaban. Solo quedaba el rumor del mar y el latido de su propio corazón, que por fin volvía a marcar su propio ritmo. El ara bajó la escalera principal con pasos deliberados, contando cada peldaño en voz baja, como si el número pudiera anclarla a la realidad que se deshilachaba. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Al llegar al séptimo, se detuvo. La puerta de salida estaba justo frente a ella, pero algo en su forma parecía diferente. El marco de hierro oxidado ahora tenía un brillo tenue, como si alguien hubiera pasado los dedos dejando un rastro de luz fría. Fuera, a través de las grietas, la niebla seguía girando, pero ya no era blanca uniforme. Tenía vetas grises, casi plateadas, que se movían como venas bajo una piel translúcida. Apoyó la palma en la puerta. Estaba tibia, no fría como el resto del faro. Tibia, como piel humana que ha estado expuesta al sol durante horas. El ara cerró los ojos y respiró hondo. El olor a sal y ozono se mezclaba ahora con algo más familiar. El aroma a café quemado y lana mojada, que siempre asociaba con las mañanas de invierno en Oslo. Un recuerdo tan vívido que le dolió en el pecho. Empujó la puerta. No cedió de inmediato. Tuvo que apoyarse con todo el peso del cuerpo. La madera gimió, protestó, como si el faro mismo estuviera resistiéndose a dejarla ir. Finalmente, se abrió con un chasquido largo y doloroso. El viento la golpeó de lleno, trayendo consigo partículas de agua salada que le picaron en los ojos y en los labios. Pero no era solo viento. Había un sonido nuevo, el rumor lejano de un motor.
Un barco, real, cercano. El ara salió al sendero empedrado. Los acantilados seguían allí, negros y afilados. Pero la niebla se había abierto en un corredor estrecho que llevaba directamente hacia el mar. Al final de ese corredor, diminuta pero inconfundible, una lancha de salvamento con luces amarillas parpadeantes. Alguien gritaba su nombre desde lejos, con voz amplificada por un megáfono. «¡Señora! ¡El ara! Estamos aquí para sacarla». Ella se quedó inmóvil un segundo, 2. Luego comenzó a caminar. No corrió. Caminó con calma, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper el frágil puente de niebla que la separaba del mundo exterior. Cada paso resonaba en su cabeza con un eco extraño, como si alguien la imitara desde atrás. No se giró. No quería ver si había otra Elara siguiéndola, con los brazos abiertos y la sonrisa paciente. Al llegar al borde del acantilado, vio la cuerda que habían lanzado desde la lancha. Se balanceaba suavemente, esperando. El ara la tomó. Estaba áspera, real, con olor a mar y a diésel. Tiró de ella una vez, 2 veces, señal de que estaba lista. Mientras la subían, miró hacia atrás por última vez. El faro se erguía en la niebla como siempre, alto, solitario, con su silueta oscura recortada contra un cielo que empezaba a clarear. Pero en la ventana superior, la misma donde ella había pasado tantas horas, había una figura, inmóvil, mirándola. Era ella misma, o lo que quedaba de ella. La figura levantó una mano en un gesto lento, casi tierno, de despedida. Luego se desvaneció, como si la niebla la hubiera absorbido. El ara cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, ya estaba en la lancha. Un hombre con uniforme de salvamento le ponía una manta sobre los hombros. Hablaba deprisa, preocupado. «Llevamos buscándola desde ayer por la tarde. El taxista avisó que no había regresado. La tormenta. Pensamos que se había llevado a alguien más». El ara asintió sin decir nada. Miró su reloj de pulsera. Marcaba las 18:47, pero el segundero se movía hacia adelante. Normal, humano. Se permitió una sonrisa pequeña, exhausta. «Gracias», murmuró. El motor rugió. La lancha se alejó del acantilado. El faro se hizo más pequeño, más lejano, hasta convertirse en una silueta borrosa que se fundía con la niebla. El ara se recostó contra el borde de la embarcación y cerró los ojos. Sintió el balanceo del mar, el frío real del viento, el latido acelerado de su corazón, que ya no se sincronizaba con nada más que consigo mismo. Pero en el fondo de su mente, muy tenue, como un susurro que se apaga, oyó una última voz, la suya, la otra suya. «Volverás, siempre vuelven». Ella no respondió, solo sonrió un poco más y dejó que el mar se la llevara lejos. Semanas después, en un pequeño apartamento de A Coruña, el ara terminaba de transcribir sus notas. El artículo sobre faros olvidados nunca se publicó. En cambio, escribió un relato corto. Lo tituló simplemente El faro susurrante. Lo envió a una revista literaria pequeña, casi por impulso. No esperaba respuesta, pero la respuesta llegó. Una carta breve. «Nos ha gustado mucho. Publicaremos en el próximo número. ¿Podría enviarnos una foto suya para la contraportada?» El ara miró la foto que tenía en el escritorio. Ella sonriendo en Oslo, con nieve en el pelo. La comparó con su reflejo en la ventana. La misma cara. Pero los ojos eran diferentes, más viejos,
como si hubieran visto algo que no se puede olvidar del todo. Guardó la foto y escribió una respuesta corta. Prefiero no aparecer, pero gracias. Esa noche, mientras llovía sobre la ciudad, el ara se sentó junto a la ventana con una taza de té. El vapor subía en espirales lentas. Afuera, las luces de los barcos parpadeaban en el puerto. Una de ellas, lejana, casi imperceptible, parecía titilar en un ritmo familiar. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ella sonrió con ironía. «Ya no me engañas», murmuró. Apagó la luz. Se acostó. Durmió profundamente por primera vez en mucho tiempo. Soñó con escaleras que subían y bajaban sin fin, con espejos que reflejaban versiones de ella misma en diferentes edades, con niebla que olía a sal y a hogar. Pero en el sueño no tenía miedo, solo curiosidad. Al despertar, el reloj marcaba las 7:12. Hora normal, día normal, vida normal. Sin embargo, en el cajón de la mesita de noche, donde guardaba el cuaderno del faro, encontró una página nueva. No recordaba haberla escrito. Con su letra, pero más calmada, más serena. Día después. El faro sigue allí. Yo sigo aquí. Y por ahora eso es suficiente. El ara cerró el cuaderno. Lo guardó en el fondo del cajón. Y por un instante, solo un instante, sintió un roce frío en la nuca. Como aliento. Como despedida. Se levantó. Abrió la ventana. Dejó entrar el aire salado de la mañana. Y siguió adelante. El faro, en algún lugar lejano de la costa gallega, seguía en pie. Silencioso. Esperando. Porque algunos lugares no necesitan gritar para ser recordados. Algunos lugares solo susurran. Y a veces basta con eso.